En este video abarcaremos el tema de los circuitos eléctricos, el cual va a dividirse en circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Para hallar estos circuitos necesitaremos saber la ley de Ohm. Así que la ley de Ohm es una ley básica de los circuitos electrónicos. Se usa para determinar la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia en un circuito eléctrico. También necesitaremos saber qué es el voltaje, que el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones. La intensidad es el flujo de los electrones por segundo en un circuito y la resistencia limita el voltaje y la intensidad. El voltaje lo veremos reflejado en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Entonces la ley de Ohm nos dice que voltaje será igual a intensidad por resistencia. Intensidad será igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia será igual a voltaje sobre la intensidad. Si les queda muy difícil aprenderse lo que les dije anteriormente, podremos hacer este triángulo que lleva al voltaje en su parte superior, la intensidad en su parte inferior izquierda y la resistencia en su parte inferior derecha. Entonces, si queremos hallar voltaje, lo tapamos y veremos que nos queda intensidad por resistencia. Si queremos hallar la intensidad, veremos que nos queda voltaje sobre resistencia. Y si queremos hallar la resistencia, la tapamos y nos queda voltaje sobre intensidad. Circuito en serie. Circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual, o sea, que la intensidad es igual en todos sus puntos. La resistencia total de todos los receptores conectados en serie en la suma de la resistencia de cada receptor. La resistencia total sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así con todas las que hayan en este circuito. Si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también. Nos podremos dar cuenta que si por un elemento no circula corriente, al estar en serie con el resto, los demás tampoco tendrán corriente, ya que por todos pasa la misma corriente o intensidad. Continuando con el tema de circuitos eléctricos, procederemos a realizar el siguiente ejercicio. Para solucionar este circuito en serie, lo primero será calcular la resistencia total. Esta resistencia total también se llama resistencia equivalente, porque podemos sustituir todas las resistencias de los receptores en serie por una sola cuyo valor será el de la resistencia total, como podemos ver a este lado del circuito, siendo 30 ohmios el valor de nuestra resistencia total. Que para hallar este valor nos basta con hacer la sumatoria de todas las resistencias que tenemos en nuestro circuito. Siendo un circuito en serie, entonces vamos a sumar dichas resistencias, siendo 10 la resistencia 1, 5 la resistencia 2 y 3 la resistencia, 15 la resistencia número 3, dándonos así un valor de 30 ohmios. Ya que hallamos este valor, ahora podríamos pasar a calcular la intensidad total de nuestro circuito, que según la ley de Ohm nos dice que la intensidad en el punto 1 es igual a la intensidad en el punto 2 y a su vez es igual en el punto 3, dando un valor de 0,2 amperios. Y para hallar este valor hacemos uso del triángulo de Ohm, siendo la intensidad el resultado entre la división del voltaje sobre la resistencia, siendo así la intensidad total, voltaje total, sobre resistencia. Reemplazamos, siendo 6 el voltaje y 30 la resistencia total que hemos hallado aquí, dándonos así un valor de 0,2 amperios. Y como habíamos explicado anteriormente, la intensidad total en el circuito en serie vendría siendo igual para cada uno de nuestros receptores. Ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular el voltaje en cada uno de ellos, siendo la intensidad 0,2 para cada uno de los casos y simplemente vendríamos a reemplazar cada una de las resistencias,
siendo la resistencia 1 10, la resistencia 2 5 y la resistencia 3 15. También podemos hacer uso de nuestro triángulo de Ohm, ya que para hallar el voltaje tendríamos que simplemente multiplicar la intensidad por la resistencia, dándonos así un valor del voltaje 1 igual a 2, el voltaje 2 igual a 1 y el voltaje 3 igual a 3 voltios. Ahora podemos comprobar si efectivamente la suma de las tensiones es igual a la tensión total. Siendo la tensión total 6, vamos a confirmar que la suma de esos valores que acabamos de obtener sea igual a 6. Como podemos ver, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada uno de nuestros receptores. Procedemos a reemplazar, siendo el voltaje 1 equivalente a 2, el voltaje 2 equivalente a 1 voltios y el voltaje 3 equivalente a 3 voltios, dándonos así un voltaje total de 6 voltios. Y efectivamente sí se cumple. Recuerda que para tener en cuenta, para tener un circuito resuelto por completo es necesario que conozcas el valor de la resistencia, de la intensidad y del voltaje del circuito en total y de cada uno de nuestros receptores. En este caso sería el voltaje total 6 voltios, la intensidad total 0,2 amperios y la resistencia total 30 ohmios. Y así en cada uno de los casos, el voltaje 1, 2 voltios, el voltaje 2, 1 voltio, el voltaje 3, 3 voltios. La intensidad, como habíamos explicado antes, es 0,2 para cada uno de nuestros casos, quedaría igual para cada uno. Y la resistencia que teníamos desde antes de empezar el ejercicio vendría siendo la resistencia 1 10, la resistencia 2 5 y la resistencia 3 15. Como puedes ver, ya tenemos todos los datos del circuito, por lo tanto ya tenemos resuelto nuestro circuito en serie. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje. En estos circuitos los elementos y las terminales se conectan entre iguales positivo con positivo y negativo con negativo. En un circuito paralelo funciona mediante la conexión de una o varias fuentes de poder, las cuales pueden estar conectadas en paralelo y proporcionan energía eléctrica al sistema. De este modo hace que el voltaje de cada elemento paralelo sea exactamente el mismo a lo largo de toda la configuración. Los terminales de los elementos se conectan en paralelo, haciendo que coincidan la entrada y la salida de estas terminales, para que los bornes positivos se conecten entre positivos y los bornes negativos con los bornes negativos, como dije aquí, positivo con positivo y negativo con negativo. El voltaje es el mismo entre todas las terminales, haciendo que estos estén sometidos al mismo nivel de tensión expresado en una ocasión, la cual es voltaje total es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3, igual a un voltaje definido, que pueden ser 5, 6, 7, 8, lo que se pueda requerir. Mientras que la intensidad total del circuito es una suma de las corrientes dando esta ecuación, intensidad total es igual a intensidad más 1, más 2, más 3, más 4, hasta lo que nos pida la intensidad, que pueden ser 6, 7, 8. Y el inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas las resistencias dando esta ecuación, que sería 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, y como ya dije con los anteriores, puede ser hasta 4, 5 y 6, hasta infinito puede ser. En tanto un mayor número de resistencias estén conectados al circuito, menor será la resistencia total equivalente del sistema. Y si la resistencia disminuye, entonces la intensidad de la corriente total es superior. Los componentes del circuito son independientes entre sí, o sea que si un componente se funde o se daña, esto no afectará a otro componente en este circuito. Por ejemplo, en esta imagen que ya les mostré, si el bombillo de la derecha se funde, el de la izquierda va a seguir funcionando. Ahora vamos a ver cómo se hace un circuito paralelo. Primero, colocamos una tabla de madera como base del circuito. Segundo, ubicamos la batería del circuito. Tercero, colocamos el interruptor al lado de la polaridad positiva de la pila. Así podremos activar o interrumpir el flujo de la corriente a lo largo del circuito.
colocar los dos bombillos LEDs o bombillos porta en paralelo con respecto a la batería. Prepara los conductores del circuito, cortando los cables según las distancias que existen entre los elementos del circuito, o sea, la distancia que vamos a tomar para conectar desde la batería hasta el último LED. Realiza las conexiones entre los componentes del circuito, como se ve en la imagen, y finalmente acciona el interruptor para verificar el encendido de los bombillos y en consecuencia la correcta operación del circuito. Y pues ahí ya está el ejemplo de que si un bombillo se funde, este no afectará al otro bombillo, ya que estos dos no están conectados en serie. Vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. En la siguiente red en paralelo, calcula los siguientes puntos: A, la resistencia total; B, la corriente total; C, calcular la corriente en el punto 1 y en el punto 2; determinar la potencia para cada carga resistiva; y E, determinar la potencia entregada por nuestra fuente. Como podemos ver en nuestro circuito en paralelo, tenemos un voltaje de 27, una resistencia 1 de 9 ohmios y una resistencia 2 de 18 ohmios. Para hallar nuestra resistencia total, como en este circuito en paralelo solo contamos con dos resistencias, procederemos a realizar la siguiente fórmula, que ojo, cuando tenemos más de dos resistencias se procederá a calcular habitualmente, pero en este caso utilizaremos esta fórmula, siendo R1 por R2 dividido la suma de R1 y con R2. Y con esto obtenemos lo siguiente, siendo R1 9 y R2 18, los multiplicamos y los dividimos por la suma de ambas resistencias, dando así un valor de 6 ohmios, que sería esta nuestra resistencia total de nuestro circuito. Ahora para la corriente total, como ya tenemos un voltaje de 27, nada más sería reemplazar en la fórmula, como podemos ver aquí en el triángulo de Ohm. Para hallar la intensidad total es el resultado de dividir el voltaje sobre la resistencia, en este caso el voltaje de 27 voltios, dividida la resistencia, 6 ohmios, dándonos así un valor de 4,5 amperios. Por lo que la corriente que pasa a través de todo el circuito es de 4,5 amperios, pero eso no significa que en las resistencias de 9 y 18, nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2, también pase esa corriente, pues en paralelo las corrientes que pasan por cada uno de los puntos no son iguales, a diferencia del circuito en serie. Se tiene que calcular aparte, pero lo que sí sabemos es que en el paralelo las tensiones son las mismas, por lo que podemos afirmar que en cada resistencia habrá 27 voltios. Procedemos a realizar el punto B, calcular la corriente en el punto 1 y en el punto 2. Para poder hacer el cálculo de la corriente que pasa a través de la resistencia de 9 ohmios es muy sencillo, pues ya sabemos que en cada resistencia van a pasar 27 voltios, por lo que ahora nada más basta con relacionar la ley de Ohm y aplicarla. Como sabemos, para hallar la intensidad es la división entre el voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje sobre la resistencia 1 equivale a 3 amperios. Ahora procedemos con la segunda corriente. Nuestro voltaje divida la resistencia 2, que vendría siendo 18 ohmios, dándonos así 1,5 amperios. Ahora podemos comprobar si la suma de las corrientes en paralelo nos da la corriente total del circuito que hemos hallado acá en el punto B. Como podemos ver, hacemos la suma de las corrientes que hemos hallado y efectivamente nos da el valor de 4,5 amperios. Ahora procedemos a calcular hacer el punto D, la potencia en cada carga resistiva. Para hacer esto simplemente hacemos uso de la fórmula de la potencia eléctrica y aplicamos. La potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Aplicamos para la primera resistencia de 9, que nos dio una corriente de 3 amperios. Entonces potencia es igual a 3 amperios por 27 voltios, nuestro voltaje, igual a 81 watts. Para nuestra segunda resistencia, que vendría siendo 1,5 amperios por 27 voltios, igual a 40,5 watts. Si sumamos ambas potencias, obtendremos lo siguiente.
P1 más P2 igual a 81 watts más 40,5 watts, dándonos así un valor total de 121,5 watts, siendo esta nuestra potencia de nuestros circuitos y de cada una de nuestras cargas. Ahora, la potencia entregada por la fuente, para ello vamos a realizar lo siguiente. La potencia total es igual a la intensidad total de nuestro circuito por el voltaje. Entonces, como ya sabemos, la intensidad total es igual a 4,5 amperios, la multiplicamos por el valor del voltaje y eso nos da a 121,5 watts. Por lo que la potencia total, como habíamos dicho, es algo similar a la suma de las potencias individuales de cada resistencia. Gracias. Ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es muy utilizada en ingeniería eléctrica para poder obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Esta ley surge de la conservación de la energía. Con la ley de corriente de Kirchhoff se encuentran los voltajes en los nodos. Con la ley de tensión de Kirchhoff se encuentran las corrientes en las mallas. La primera ley de Kirchhoff se fundamenta en la ley de conservación de la energía, más específicamente en el balance del flujo de corriente a través de un nodo en el circuito. Las sumas de la corriente de entrada es igual a las sumas de las corrientes de salidas, es decir, la suma de las corrientes entradas a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes de un nodo. La segunda ley de Kirchhoff indica que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o bucle cerrado debe ser igual a 0. Las sumas de los voltajes del bucle cerrado es igual a 0. Circuito mixto. Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos en serie y paralelos entre sí. Para calcular los valores equivalentes de cada componente, resistencias, condensadores, inductores, etc., se recomienda simplificar el análisis reduciendo el circuito a su expresión más simple. Es factible calcular la caída de tensión y el flujo de corriente a través de cada uno de los receptores. De esta forma se logra simplificar los componentes conectados en serie y en paralelo, hasta obtener un circuito equivalente simple. Los circuitos eléctricos mixtos son sumamente útiles al momento de reducir la caída de tensión sobre algún componente en particular. Para ello se realizan arreglos en serie y en paralelo para inducir el efecto deseado. Características. Desde la infinidad de combinaciones posibles entre circuitos en serie y en paralelo, los circuitos eléctricos mixtos son ideales para establecer enlaces y conmutaciones diversas a lo largo de toda la conexión. Los terminales de los elementos se conectan según el diseño y la función deseada. Los circuitos mixtos no se limitan a un único estilo de conexión, ya que son diseñados para cumplir con un objetivo determinado, según la interacción de los receptores de un circuito. Por ejemplo, la caída de tensión puede hacer que un circuito mixto de bombillos algunos de estos brillen con más intensidad que otros, debido al juego de las resistencias en serie y en paralelo. La caída de tensión entre nodos puede ser variable. Análogo al caso anterior, la libertad del circuito mixto permite obtener dos resultados posibles sobre cada conexión. Si los elementos están conectados en serie, el voltaje total será la suma algebraica de los voltajes parciales, siempre y cuando la conexión se realice respetando la conexión alterna de las polaridades. En cambio, si la conexión es en paralelo, las tensiones entre nodos será siempre la misma. Este análisis debe aplicarse a cada sección del circuito de manera independiente, dada la naturaleza de las conexiones. La intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión. En cada malla del circuito se cumple en el precepto de que la corriente es la misma sobre todos los puntos, siempre que no existan ramificaciones adicionales dentro de la configuración inicial. En ese caso, la corriente eléctrica de la malla es única y es la misma que atraviesa cada uno de los receptores dentro del circuito.
Si por el contrario la corriente se divide cada vez que pasa por un nodo, entonces la corriente total será la suma de todas las corrientes de bifurcación del circuito. Es importante destacar que estas corrientes de ramificación no son iguales necesariamente. La intensidad de las mismas va a depender de la resistencia que exista en cada ramal. La resistencia total equivalente del circuito no tiene una fórmula única. El valor de la resistencia total equivalente de un circuito eléctrico mixto no obedece a una fórmula específica. Por el contrario, va a depender directamente del tipo de conexión y su obtención es diferente en cada caso. El circuito debe simplificarse tratando de ir de lo más complejo a lo más simple. Para ello se recomienda primero calcular las resistencias equivalentes de todos los segmentos en paralelo mediante la siguiente fórmula. La fórmula es 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, así sucesivamente dependiendo de las resistencias que haya. Luego, cuando se haya reducido el sistema a una conexión de varias resistencias en serie, el cálculo de la resistencia total del circuito sería la suma de todos los valores obtenidos mediante la siguiente fórmula. La fórmula sería resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, así sucesivamente dependiendo de las resistencias. ¿Cómo funciona? Generalmente los circuitos mixtos tienen al alimentador conectado en serie con un interruptor que energiza a todo el sistema por igual. Luego de este alimentador suelen presentarse varios circuitos secundarios cuya configuración varía según a la disposición de los receptores secundarios y paralelismo sin un patrón específico. Incluso es factible apreciar conmutaciones, es decir, cambios de conexión alternados entre un circuito secundario u otro, dependiendo del diseño del sistema. En caso de las conexiones que se encuentran en serie, al desconectar una parte de un lazo o malla, todo el circuito adyacente quedará desincorporado del montaje automáticamente. En cambio, si se trata de circuitos secundarios en paralelo, en caso de que uno de los componentes se funda y se genere un punto abierto, el otro ramal seguirá funcionando de manera independiente. ¿Cómo hacerlo? Hacer un montaje de un circuito eléctrico mixto puede ser muy sencillo. El efecto se logra incorporando dos resistencias en paralelo dentro de un lazo en serie. La conexión es fácil y práctica. A continuación te enseñamos cómo hacer un circuito eléctrico mixto en 7 fáciles pasos. Primer paso. Fija una base de madera para que ésta sea la plataforma sobre la cual conectes todos los componentes del circuito. Segundo paso. Ubica la fuente de tensión. Para ello emplea una pila de 9 voltios y fíjala a la base de madera con una cinta adhesiva aislante. Tercer paso. Instala el interruptor del circuito al lado del terminal positivo de la batería. Cuarto paso. Atornilla 3 portabombillos sobre la base del circuito y coloca los bombillos donde corresponde. 2 estarán en paralelo frente a la batería y el último quedará en serie con la pila, justo para ser conectado en el terminal negativo de esta. Quinto paso. Fija el tamaño de los cables según la distancia existentes entre cada componente y según el diseño original de la instalación. Sexto paso. Conecta la fuente de tensión y todos los receptores del circuito entre sí. Séptimo paso. Finalmente activa el interruptor para certificar el funcionamiento del circuito. Bueno, pasando a esta parte, vamos a dejar en claro qué es una corriente directa y una corriente alterna. Bueno, principalmente la corriente directa es una corriente continua que son cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo, sin que haya ninguna interferencia o cualquier tipo que lo obstruya. Siempre va a seguirse un mismo sentido. Bueno, la corriente alterna es aquella que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades
se invierten tantas veces como en ciclos por segundo o hertz posee esa corriente. No obstante, aunque se produce un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes del FEM que suministra corriente directa. Bueno, aquí en este ejemplo vemos como en la gráfica nos demuestra sus ondas que en un momento están en un porcentaje o voltaje positivo y que al transcurrir el tiempo pueden que su polaridad pase al negativo y así transcurra en todo este tiempo de positivo a negativo, de negativo a positivo y de positivo a negativo, graficándose este tipo de ondas. El ejemplo que vemos aquí pues es el enchufe conectándose con el cable negro a la bombilla y teniendo un cable rojo al interruptor. Pues ese interruptor hace que prenda y apague esta bombilla, teniendo en cuenta que pues la corriente externa que me está dando es de 120 voltios. Gracias. Un ejemplo de corriente directa es la imagen que estamos viendo de la pila, que esta le da directamente energía a la bombilla, pero sus electrones, su corriente va en un solo sentido sin que nada lo obstruya. En esta parte podemos encontrar equipos o dispositivos electrodomésticos y herramientas de mano que funcionan con baterías de 1.5, 6, 18, 24 voltios, entre otros. Un ejemplo lo tenemos en el taladro, que funciona con corriente eléctrica directa, suministrada por una batería, sin que tenga que estar conectada a una red de corriente eléctrica externa. Existen otros dispositivos y equipos para vehículos automotores que funcionan con baterías de 12 o 24 voltios. Entre ellas está una refractaria, que su función es calentar los alimentos en el momento en que nosotros lo indiquemos a través de una corriente alterna, ya que este se conecta a un enchufe o a otras corrientes. El funcionamiento de un circuito eléctrico es siempre el mismo, ya sea este simple o complejo. El voltaje, tensión o diferencia de potencial representada con V, que suministra la fuente de fuerza electromotriz más conocida como F, a un circuito se caracteriza por tener normalmente un valor fijo, en dependencia de la mayor o menor resistencia en ohmios, que encuentra el flujo de corriente de electrones al recorrer el circuito. Así será su intensidad en amperios, representada en una A mayúscula.